Muy buenas noches a todos los asistentes de esta nueva sesión de la asesoría del primer ciclo. En esta ocasión vamos a presentar al ponente, el doctor Percy Andrés Sota Sánchez, que es asociado principal del estudio Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de UI Uría. Además de ello, es profesor en la Universidad San Martín, en la ESAN y en la UPC. Y muchas gracias, profesor. Cuando usted guste, vamos a comenzar con la asesoría. Muchísimas gracias, Yamil. Muchísimas gracias a Just Eater de UPC por haber coordinado esta sesión de asesoría y repaso de cara al examen final del curso de delitos económicos en nuestra universidad. Lo que yo voy a hacer es explicarles algunas de las principales instituciones del derecho penal económico que no solo son las más relevantes desde mi punto de vista, sino que son las que usualmente en la universidad solemos aplicar para resolver casos, ya sea a nivel de prácticas calificadas, ya sea a nivel de examen parcial o final, etcétera. ¿Y por qué? Porque usualmente solemos aplicarlas, porque precisamente son las instituciones, creería, más importantes del derecho penal económico y que nos permiten resolver casos. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son estas? En primer lugar, y lo más importante es la autoría y la participación. En los delitos económicos, reconocer quién es autor y reconocer quién es partícipe es sencillo, no es tan difícil. Para ello tenemos que comprender que hay dos tipos o hay dos formas de reconocer la autoría. En primer lugar, si estamos ante un delito común, la autoría se reconoce por un criterio material, el acuñado por Roxin de el dominio del hecho, donde tendremos pues a un autor material, a un coautor y a un autor mediato. Ustedes saben que el autor material sería quien es el amo y señor del evento delictivo, quien por sí mismo realiza el hecho, quien domina el evento delictivo. Ustedes saben que el coautor, o mejor dicho, los coautores, es el grupo de dos o más personas que se reparten roles, tareas, funciones, etcétera, concurriendo en ambos necesariamente los siguientes dos presupuestos: decisión común y ejecución común. También hay una coautoría no ejecutiva reconocida por la doctrina, es verdad, y por cierta jurisprudencia. Pero los coautores, a diferencia de los cómplices o partícipes que posiblemente también ayudan o posiblemente también forman parte o tienen esta distribución de roles o de funciones, cuando hablamos de cómplices, estamos partiendo de lo siguiente. Son personas que codominan el hecho. O en otras palabras, hay un dominio funcional, codominio funcional del hecho. Entonces, si alguno de los coautores no ejecuta la parte que le corresponde, el evento delictivo no se lleva a cabo. ¿Ok? Coautoría. Mientras que la autoría inmediata implica que tenemos a un autor que instrumentaliza a un ejecutor material para que este último cometa el delito. En la autoría inmediata, solo el hombre o la mujer de atrás es quien va a responder penalmente como autor, pero no por dominio del hecho, no por codominio del hecho, sino por dominio de la voluntad. ¿De acuerdo? Mientras que el ejecutor material no va a responder. Esta explicación tan sencilla, ustedes llévenla al ámbito de las empresas. Llévenla de los delitos cometidos al interior de las empresas, me refiero. Lleven esta explicación tan sencilla a aquellos supuestos en los cuales hay una orden y hay un ejecutor material. Aquellos supuestos en los cuales dentro de un plano horizontal diversas gerencias se ponen de acuerdo para cometer el evento delictivo. Los criterios de autoría, coautoría y autoría inmediata deberían de aplicar a cualquier delito común. ¿Cómo reconozco un delito común? Porque usualmente empiezan redactados como el qué. ¿De acuerdo? En cambio, hay otro tipo de delitos que también, eh, que son realmente la mayoría en el derecho penal económico y de la empresa, que son los denominados delitos especiales, donde va a ser autor no quien domine no quien domine el hecho, sino quien tiene
¿Quién es el obligado especial? Quien el propio tipo penal te dice que va a ser autor. El funcionario o servidor público en los delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo. El administrador, representante, etcétera, etcétera. En el delito de administración fraudulenta, por ejemplo. El oficial de cumplimiento en el delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas de lavado de activos, artículo 5 del decreto legislativo 1106. Son delitos, y entre muchísimos más, son delitos que no pueden ser cometidos por cualquier persona, a diferencia de un delito común, sino solo por un tipo especial de sujeto activo. Dentro de los delitos especiales tenemos delitos especiales propios e impropios. Y dentro de los delitos especiales propios tenemos una clasificación también denominada como delitos especialísimos o delitos de infracción del deber. Los delitos de infracción del deber, doctores, a diferencia de los delitos especiales, perdón, el punto en común con los delitos especiales es que solo puede ser autor quien te dice el tipo penal. Pero la diferencia radica en que en un delito de infracción del deber lo que se infringe no es en sí el tipo penal. Es decir, el autor no tiene necesariamente que realizar la conducta descrita en el tipo penal, sino que lo que tiene que infringir es un deber especial. Un deber que ya sea que esté regulado en una norma extrapenal, por ejemplo, en la Ley General de Sociedades, si es que hablamos del delito de administración fraudulenta, o un deber que esté regulado, pues, vamos, no en la normativa extrapenal, pero sí que sea consustancial a la existencia misma de la sociedad. Por ejemplo, el deber de contribuir con el mantenimiento del fisco, con el mantenimiento del Estado en los delitos tributarios. Esto nos lleva a una doble clasificación de los delitos de infracción del deber. Delitos de infracción del deber extrapenal, que es la tesis de Roxin, y esto es muy interesante, y delitos de infracción del deber institucional, que es la tesis de Jacobs. Si ustedes siguen la tesis de los delitos de infracción del deber extrapenal y logran determinar, por ejemplo, en un caso que van a resolver cuál es ese deber extrapenal infringido, pues esto tiene consecuencias prácticas en cuanto a la participación. ¿Por qué? Porque solo va a ser autor el obligado especial, aquel que infringió su deber, pero toda aquella otra persona que contribuya a la realización del tipo penal, aun cuando no sea obligado especial, o incluso que realice de propia mano el tercero, el tipo penal, no siendo ese tercero el obligado especial, cualquier persona que no sea el obligado especial e intervenga en el delito, si hablamos de infracción de deber extrapenal, esa tercera persona va a ser considerado siempre como un cómplice primario, también denominado extraneus, mientras que el obligado especial siempre va a ser autor, aunque no haga nada, también denominado intraneus. Vamos, no hacer nada es un decir, lo que tiene que hacer es infringir su deber. Mientras que en los delitos de infracción del deber institucional, solo el obligado especial va a responder por ese delito como autor o intraneus, y cualquier otro tercero que lo ayude o que de propia mano realice ese tercero el tipo penal, no va a responder por el tipo penal. No hay forma. Delito tributario, por ejemplo, no va a responder. Podría responder por algún otro delito de la parte especial del Código Penal que permita subsumir la conducta a ese tercero. Al menos los alumnos que van a dar su examen final en mi curso, ellos saben que yo soy un profesor bastante abierto, en el sentido de que si hay un caso, porque quizás lo haya, donde lo que se va a aplicar es un delito de infracción del deber y va a tener que determinarse autoría y sobre todo participación de terceros obligados no especiales, ellos son libres de decir la tesis de Jacobs o la tesis de Roxin. Porque la jurisprudencia también sigue ambas tesis y la doctrina tampoco es unánime. Si bien es cierto, una doctrina mayoritaria se inclina por la tesis de Roxin, es decir, aquella que permite la participación del extraneus, pues no es doctrina dominante, no es, digamos, mayoritaria en el sentido de 70-30 o 60-40, no es doctrina dominante, ¿ok? Y la jurisprudencia también tiene posiciones encontradas. Entonces, para mis alumnos, si es que hay alguno conectado, si resolviesen un caso donde tengan que, este,
donde tengan que aplicar la teoría de los delitos de infracción del deber, ya sea la de Roxin o la de Jacobs, ambas van a ser válidas en la medida que puedan fundamentarlo. Y segundo, que digan qué teoría están aplicando. Unidad del título de imputación o ruptura del título de imputación para permitir la sanción de terceros no obligados especiales. Profesor, me confundo. Pues no deberías estar confundido, deberías de seguir, deberías de tener esto clarísimo. Y si no lo tienes claro, no importa. El asunto es que ahora lo tengas claro y puedas formular tus preguntas. ¿A qué delito se aplica? ¿Cómo puedo darme cuenta? Pues tranquilos. Cuando el tipo penal empieza siendo redactado por el qué es un delito común, aplico teoría del dominio del hecho, como me la enseñaron desde el curso de ley penal y teoría del delito. Si el tipo penal no empieza diciendo el qué, sino que habla de sujetos específicos, como la concentración crediticia, como el insider trading o lo que quieran, habla de sujetos específicos, ya ese es un delito especial. Y si ustedes encontrasen que además de hablar de sujetos específicos, te remite a una normativa extrapenal, entiéndase, ley penal en blanco, para completar parte de lo prohibido, allí tienes el deber extrapenal. Entonces ya no es un delito especial, sino que es un delito de infracción del deber que si tú consideras que solo es un deber extrapenal, te puedes quedar con la tesis de Roxin. Pero si consideras que lo que se infringe no es un deber extrapenal, sino un deber institucional, porque te pones a pensar, caramba, si hablamos de delitos tributarios, desde que existe la sociedad, desde tiempos antiguos, desde la Biblia está, por ejemplo, el ser humano contribuía con sus impuestos al mantenimiento del Estado. Entonces, este es un deber institucional. Sigues la tesis de Jacobs, la tesis que a ti te permita resolver el caso de la mejor manera y sobre todo que te convenza. Si no te convence la tesis, una u otra, pues ni modo, tienes que seguir una, pero sigue la tesis que te va a convencer. ¿Ok? Eso es en cuanto a autoría y participación. Continuemos, a ver. Otro punto que es importante que tengan claro que podría ser, usualmente es objeto de que se suele utilizar para resolver casos en materia de derecho penal económico y de la empresa, es el tema relacionado con decisiones colegiadas y posiciones de garante. Piénsese, por ejemplo, en un directorio compuesto por 5 personas, dentro de las cuales basta el voto de 4 personas, mayoría simple, para que se apruebe una decisión y se ejecute la decisión. De estas 5 personas, solo 3 votaron en favor de que se apruebe la decisión. Con esta mayoría simple se ejecutaba la decisión, decisión que termina desencadenando en el delito. Un cuarto sujeto le dio miedo, no votó y se fue, y un quinto votó en contra, pero no hizo nada más. Y se comete el delito. El directorio toma una decisión, 3 votaron en favor de la decisión cuya ejecución desencadenó en el delito, uno le dio miedo y se fue, y solo uno votó en contra. ¿Quiénes responden penalmente? Los 5. Que los primeros 3 como coautores, el cuarto que se fue como autor y el quinto que votó en contra también como autor. No puede ser coautor porque nunca estuvo de acuerdo con los demás. Votó en contra. ¿Y por qué? Los primeros 3 como coautores porque se cumplen los presupuestos de decisión común y ejecución común. El cuarto como autor, ¿por qué? Porque mantiene una posición de garante. Cuando tú eres empresario, cuando tú creas una empresa es una fuente de peligro. Esta fuente de peligro que has creado te genera a ti un deber. Es el deber de evitar que de esa fuente de peligro se produzcan resultados lesivos a bienes jurídicos de terceros. Pero tú creces con tu empresa y necesitas personas. Entonces, nombras un directorio. Los accionistas nombran un directorio. Este directorio es el que va a asumir un deber, que es el deber de garante. Entonces, el deber de garante original del empresario, de los empresarios, se traslada al directorio. El deber de garante original evitar, de evitar resultados lesivos a bienes jurídicos de terceros se transforma en un deber de supervisar la actividad delegada. El empresario puede responder sí si no supervisa la actividad delegada. Mientras que el directorio es quien asume ahora un nuevo deber que es el deber de garante. Y así puede ir para abajo. El deber puede delegarse en personas adecuadas para esa delegación. Pienses en gerencia general, en gerencias en línea, en jefaturas, en coordinaciones, etcétera. ¿Ok? Entonces, como dijimos que hay un deber
de garante de evitar resultados lesivos, los tres primeros que votaron en favor de la decisión que desencadenó el delito, no interesa acá el deber de garante, ellos son coautores y nada más. Pero el cuarto que se fue corriendo, que le dio miedo, él sí incumplió su deber de garante, porque su deber es evitar que ocurran resultados lesivos. Va a responder como autor. Mientras que el quinto director, aquel que solo votó en contra, aquí la doctrina está dividida. No sé qué les habrán enseñado a ustedes, pero yo les voy a decir ahora lo que establece la doctrina, no la jurisprudencia, sino la doctrina. La doctrina mayoritaria, no doctrina mayoritaria, sino digamos que la doctrina, vamos, está dividida. Tenemos por un lado, por ejemplo, una posición correcta desde mi punto de vista e impecable, que es la de Juan Antonio Lascurain, que te dice, oye, para que este quinto que votó en contra se libere de responsabilidad penal, lo que necesita hacer este quinto es denunciar los hechos. Con la denuncia de los hechos, con la puesta en conocimiento de la autoridad competente, ya estás cumpliendo con tu deber de evitar que se produzca un resultado lesivo. Al final no puedes controlarlo, no te vas a encadenar en la puerta de la empresa evitando que alguien salga, no, no puedes hacer eso. Pero estás denunciando, estás cumpliendo tu deber. Mientras que otras posiciones como Silva Sánchez, la posición muy respetada, e incluso Jacobo Pico Gómez Aler, otra posición muy respetada, nos dicen, no, no basta con eso, tienes que hacer algo más. ¿Y qué más tengo que hacer? Tienes que impugnar el acuerdo de directorio. Solo cuando denuncias e impugnas ese acuerdo de directorio, pues de esa manera tú, quinto director, te vas a liberar de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con tu deber de garante. Entonces, doctores, los que llevan curso conmigo, si eventualmente en el final hubiese un tema de discusión, de decisión colegiada, recuerden ustedes que si optan por la decisión de solo denunciar, partan de que no es doctrina dominante, ¿no? E indiquen, no es doctrina dominante, pero es la que me convence. Y si creen que lo que les convence es denunciar más impugnar el acuerdo de directorio, también díganlo. ¿Ok? A ver, otro punto interesante es el actuar en lugar del otro. El actuar en lugar del otro, artículo 27 del Código Penal, responde a una lógica en la cual no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De hecho, esa es la razón de ser del actuar en lugar del otro. La razón de ser es, existen delitos que están pensados en ser cometidos por una empresa, por ejemplo, la defraudación tributaria, pero la defraudación la comete una persona natural. Está bien, pero ahora eleva tu nivel de pensamiento. Sí, el obligado tributario es la empresa mm, HP y quien deja de pagar todo o parte de los tributos que graban las leyes es la empresa HP. ¿Quién debería de responder por ese delito? Pues la empresa HP. Pero el actor en lugar del otro te dice, pero no puede responder la empresa porque no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tenemos que hacer responder a alguien. Pero no puede ser la empresa, a pesar de que la empresa es el obligado tributario. A pesar de que, por poner un ejemplo, de delito tributario, a pesar de que este delito está pensado en ser cometido por una persona jurídica. Como no puede responder, tengo que hacer que responda una persona natural. Entonces, el actuar en lugar del otro artículo 27 del Código Penal te dice que cuando estás frente a un delito, por ejemplo, delito tributario, o puede ser también delito ambiental, si es que la empresa es la obligada ambiental, cuando estás frente a un delito tipificado y que está pensado en ser cometido por una empresa, quien va a responder penalmente va a ser su órgano de representación, ya sea el órgano de la gerencia general o ya sea el órgano de directorio, si es que lo tienes, en la medida en que este órgano de representación realice el tipo penal como autor. ¿Y qué implica realizarlo como autor? Implica tener dominio del hecho y ser autor directo, coautor o autor mediato, o implica infringir un deber especial, teniendo tú ese deber especial, que obviamente no tiene la empresa, sino que tú lo representas y ya está porque eres su órgano de representación. ¿De acuerdo? Si se cumplen estos tres presupuestos, pueden aplicar el actuar en lugar del otro. En lo personal, el actuar en lugar del otro, artículo 27 del Código Penal, creería que ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Me preguntarán.
Pues porque ya tienes el artículo desde hace tiempo. Nunca tuvo sentido en realidad el Código Penal del 91, porque siempre tuviste el artículo 105 del Código Penal que te permitía perseguir a las empresas, sancionar a las empresas. Y ahora además tienes la ley 30.424 que te permite sancionar, algunos dicen administrativamente, otros decimos penalmente, pero sancionar en el derecho penal a las empresas. En el marco de un proceso penal, por ejemplo, para la comisión de un delito, con las garantías propias del proceso penal. ¿De acuerdo? Entonces, doctores, esa es la manera correcta de aplicar el actuar en lugar del otro. Ya saben, tres presupuestos. Primero, que estemos ante un delito que cuando ustedes lo leen y adviertan que hay un obligado en ese delito, ese obligado puede ser una empresa. Delito ambiental, si están hablando de una empresa minera, pues el obligado ambiental es la empresa minera, ¿no? Si hablan de minería ilegal, no van a hablar de una empresa obligada, obviamente. Delito aduanero, delito tributario, no sé, infinidad de delitos, ¿ok? En segundo lugar, que quien realice el tipo penal como autor sea un órgano de representación de la empresa. No vas a aplicar a actuar en lugar del otro si quien realiza el tipo penal es, no sé, un tesorero, si quien realiza el tipo penal es un contador o incluso un gerente de administración y finanzas. No, porque ellos no son órganos de Pasa el representación volumen, de la carajo. empresa. Pasa el volumen, carajo. Hay que ver qué funciona. Porque ellos no son órganos de representación de ninguna empresa. De acuerdo con la Ley General de Sociedades, solo representan a la empresa su directorio y su gerencia general, salvo que el estatuto de la empresa para resolver casos reales te hable de un tercer órgano de representación, o salvo que el caso que vayas a resolver en tu final te hable de otro órgano de representación. ¿De acuerdo? Listo. Dicho esto, por último, ahora quería pasar un poco a la parte especial. A ver, doctores, tengan presente un tema, ¿ya? Eh, en el decreto legislativo 1106 se regula, vamos a hablar de lavado de activos un poco, se regulan los delitos de lavado de activos en sus tres modalidades, del artículo 1 al artículo 3: actos de conversión y transferencia, actos de ocultamiento y tenencia o actos de transporte, traslado de títulos, valores, dinero efectivo u otros en el interior del país, del interior hacia el exterior o del exterior hacia el interior. ¿De acuerdo? Presupuesto esencial en en estas tres modalidades de lavado de activos, presupuesto común, perdón, es que los bienes tengan un origen ilícito. Los bienes, el dinero o los activos que van a ser objeto de actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia o actos de transporte tienen que tener un origen delictivo. ¿Y a qué nos referimos con el origen delictivo? Pues podría ser que tengan su origen en la previa comisión de un delito. Ustedes saben que un delito es una conducta típica, antijurídica, culpable. Algunos agregan punible, yo no creo en eso. Segunda opción, podría ser que tengan su origen solo en un injusto penal, sería una conducta típica y antijurídica. O podría ser que tengan su origen solo en un tipo penal, es decir, una conducta típica. La posición mayoritaria es la segunda, la que te dice, el origen ilícito implica que esos bienes, dinero, efectos o ganancias que vas a lavar deben de tener su origen al menos en un injusto penal, en un hecho típico y antijurídico, es decir, que esté prohibido por el ordenamiento jurídico y a la cual no le concurra ninguna causa de justificación. Ahora, cuando ustedes piensen en lavado de activos, no piensen en el autolavado. ¿Existe el autolavado? Sí. ¿Qué es el autolavado? Si yo soy autor del delito previo, por ejemplo, narcotráfico y tráfico ilícito de drogas, perdón, y luego realizo actos de lavado de activos sobre ese dinero ilícito que he obtenido producto del tráfico ilícito de drogas, pues genial, ¿no? Autolavado. Pero usualmente el lavado de activos se presenta o se realiza a través de terceros, es decir, yo soy autor del tráfico ilícito de drogas, pero Yamil, por ejemplo, es quien presta su nombre para que con mi dinero ilícito él adquiera propiedades, bienes muebles o bienes inmuebles, que al final sabe que son míos. ¿Quién está lavando? Yamil está lavando, yo no estoy lavando. Así suele ser el lavado de activos. ¿De acuerdo? Otro presupuesto común en el lavado de activos es que
Este origen ilícito de los bienes, efectos o ganancias debe de ser conocido por el autor. Y si el autor no los conoce, al menos debía de presumirlos. Y aquí en este deber presumir es donde encontramos las principales dificultades. Algunos lo identifican como un elemento interno de un elemento de trascendencia interna. Otros lo identifican como un elemento de tendencia intensificada. Otros lo identifican simplemente como un dolo eventual. Lo cierto es que ese deber presumir también puedes verlo como un dolo normativo, es decir, yo puedo exigirle al autor, dependiendo del tipo de autor, que si bien él no conocía dolo directo de origen ilícito, pues no me importa, él debió de conocerlo o él debió de presumirlo. ¿Por qué? Por la actividad a la que se dedica este autor, porque es el autor clásico del derecho penal económico. Por ejemplo, y acá presten mucha atención, yo soy entidad bancaria. No puedo alegar, no, o sea, o sea, técnicamente podría exigir que el representante de la entidad bancaria deba de presumir o deba de conocer las transacciones que puedan realizarse a través de la misma. Es decir, son infinidad de transacciones, pero me refiero más que a, a una transacción en concreto, me refiero al tipo de transacciones que se permiten realizar a través de la entidad bancaria. ¿Por qué? Porque hay transacciones de mayor riesgo y transacciones de menor riesgo. Y acá es donde viene el deber presumir. El deber presumir siempre atiende a la condición del sujeto activo, o sea, es la cuarta interpretación que puedes darle. Ya saben, el deber presumir tiene cuatro interpretaciones. Primero, elemento de tendencia interna trascendente. Segundo, elemento de tendencia interna intensificada. Son elementos subjetivos adicionales al dolo A. Tercero, dolo eventual de toda la vida. O cuarto, es propiamente un dolo normativo. ¿De acuerdo? Y en materia de lavado de activos, doctores, no basta con estos elementos. Al menos en el artículo 1 de los actos de conversión y transferencia, es necesario que el sujeto activo realice los actos de conversión y transferencia con la finalidad de evitar la identificación del origen, la incautación o el decomiso del dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito. Si el sujeto no realiza estas conductas con esa finalidad, pues no habrá lavado de activos. Esto ya no se exige en el artículo 2, fue eliminado con el decreto legislativo 1249, me parece. Antes se exigía. Es una lástima, porque ahora que no se exige, realmente no vemos ningún mucho. Sí hay diferencia, pero hay que tener un ojo clínico, pero así a primera vista no habría mucha diferencia con la receptación, o quizás ninguna. Bueno, en materia de lavado de activos, doctores, también tienen que tener presente ustedes que desde hace muchísimos años hay un sistema administrativo, no penal, administrativo de prevención de lavado de activos, que son los SPLAF. ¿Qué es un SPLAF? Es un sistema de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, cuyo ente regulador es la la UIF. En realidad no le diría ente regulador. Sí, es regulador, pues pone las sanciones, pero no en su no en todas, o sea, sino en su gran mayoría. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica tener un SPLAF? Implica lo siguiente. Implica primero que eres un sujeto obligado. Un sujeto obligado a tener un SPLAF. ¿Quiénes son sujetos obligados? Están, por ejemplo, en la ley de creación de la SBS y están en la ley de incorporación de la UIF a la SBS. Hay una lista taxativa de sujetos obligados, pero ¿qué? Me dices la empresa? No, te digo la actividad. Por ejemplo, empresas mineras son sujetos obligados solo si explotas oro. Si no explotas oro, no. Si solo exploras, tampoco, tienes que explotar oro. ¿Quién más? Casas de cambio. ¿Quién más? Las entidades bancarias, financieras. ¿Quiénes más son sujetos obligados? Quienes venden y compran arte. ¿Quiénes más? Las inmobiliarias. Así hay muchísimos sujetos obligados. Lo que obliga al sujeto es la actividad económica a la cual se dedica. Y al ser sujeto obligado tengo la obligación administrativa, no penal, de implementar un sistema de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que es un SPLAF, cuyos elementos se encuentran regulados también en esta normativa o en normativas específicas como resoluciones de la SBS. Dije que la UIF era el principal regulador, pero no es el único, por ejemplo. En empresas de
que comercializan insumos químicos fiscalizados, su regulador es SUNAT. Si bien se rigen por la normativa especial de la UIF, en cuanto a infracciones y sanciones, es SUNAT como su regulador quien las impone. ¿Ok? Pero ese es un sistema administrativo. ¿Y para qué me hablas de esto? Porque esto es trascendental. Porque esto te permite a ti prevenir riesgos de lavado de activos y o de financiamiento del terrorismo. En otras palabras, te permite conocer quiénes van a ser tus clientes, proveedores, trabajadores, directores, gerentes, etcétera, y aplicar sobre estos criterios de diligencia debida a efectos de, primero, conocerlos y, en segundo lugar, prevenir que estas personas, a través de mi empresa, laven sus activos ilícitos. En esto consiste el SPLAF. Y no solo prevenir, sino que una vez que tomo conocimiento que lavaron a través mío o tengo la sospecha que trataron de realizar una transacción para lavar activos, se desprende la obligación de informar a la unidad de inteligencia financiera aquella operación sospechosa de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. En la normativa de los en materia de SPLAF te habla de dos tipos de operaciones. Operación inusual, que es aquella que no se reporta, y operación sospechosa de lavado de activos. ¿Cómo reconozco la operación sospechosa? Porque en primer lugar conozco a mi cliente. Ustedes que tienen cuentas bancarias, créanme que el banco los conoce, sabe sus movimientos y sabe que mensualmente ustedes, imaginemos, ustedes no trabajan y no practican, sino que solo tienen movimientos de los depósitos que les hacen sus padres. Sus padres les hacen depósitos mensual entre montos de 1.000 y 2.000 y de la nada viene una persona que no es ni su papá ni su mamá y les hace un depósito de 50.000 soles, eso levanta todas las alertas en el banco. Esto que hablo de ejemplo bancario, llévelo ahora a nivel macro, pero a nivel de diversas empresas. Las empresas conocen a sus clientes. Entonces, cuando estoy ante una operación sospechosa, cuando conociendo a mi cliente, quien realiza operaciones o transacciones conmigo por un monto determinado y de una cantidad determinada, y de la nada reduce significativamente o aumenta significativamente esa transacción, cantidad de transacciones, monto de transacciones, o aumenta significativamente el monto pero a través de transacciones pequeñitas, solo que consecutivas para no darme cuenta, esa es una operación que escapa a la normalidad y carece de sustento económico y me permite calificarla como operación sospechosa y únicamente reportarla a la UIF. La UIF ya verá si luego de esto analiza la operación y decide poner en conocimiento del Ministerio Público para que se abra una investigación por lavado de activos. Entonces, el SPLAF me ayuda a las dos cosas. En primer lugar, a prevenir que a través de mi organización se lave activos y en segundo lugar, a cumplir con comunicar a la UIF. No es que yo lave activos. Bueno, sí, estoy participando por estar lavando a través mío, pero lo que se quiere es prevenir que utilicen a mi organización para lavar activos. ¿Y qué tal si soy sujeto obligado? ¿Qué tal si conocí de esa operación y no dije nada? Participas en la comisión del delito de lavado de activos. Eres cómplice de lavado de activos. Entonces, ¿qué te dice la normativa? Te dice, nombra un oficial de cumplimiento del SPLAF, que sea, ya sea a dedicación exclusiva o a dedicación no exclusiva, y que sea quien se dedique a evaluar cada una de las operaciones y sea quien reporte. ¿Y qué tal si el oficial de cumplimiento no reportó de manera dolosa? Él va a responder por su propio delito. Artículo 5 del Decreto Legislativo 1106, que es el que regula los delitos de lavado de activos. Y el artículo 5 es el delito de omisión de comunicación de operación sospechosa. Ojo, omisión, el oficial de cumplimiento no hace, omite su deber. ¿Y cuál es su deber? Comunicar operaciones sospechosas. Si lo hace con dolo, pero si lo hace por imprudente, no importa, también lo metemos a la cárcel, porque ese tipo penal en su segundo párrafo regula la omisión imprudente de comunicar operaciones sospechosas. Entonces, doctores, esta es la normativa macro o genérica, bueno, sí, macro, a nivel macro, a nivel muy, muy macro, que ustedes tienen que tener en consideración cuando hablamos de lavado de activos. Cuando hablamos de lavado de activos, no solo tienen que tener en consideración el decreto legislativo 1106, sino también toda la normativa del SPLAF. Uf. Bueno, me cansé. ¿Preguntas?
Por si acaso les voy avisando, señores y señoritas, que a las 9:45 se va a conectar mi adjunta, que es la doctora Ana Paula y que me apoya en varias clases, quien va a desarrollar un tema que luego me lo van a agradecer, ¿ya? Es un tema muy interesante que versa sobre, o va a versar sobre delitos tributarios. Tengan presente lo siguiente, señores, ¿sí? Cuando hablamos de delitos tributarios, la norma tributaria te permite lo siguiente. El artículo 189 del Código Tributario te dice, mutatis mutantis, lo siguiente. Cuando tú has cometido un delito tributario, cuando tú has dejado de pagar la deuda tributaria, tus impuestos, de manera dolosa, imprudente, con fraude o no, no me importa, no quiero saberlo, te dice el Estado, no quiero saberlo. Pero como me interesa esa deuda que no has pagado, te voy a lanzar un salvavidas. No quiero saber por qué tú lo hiciste, no me digas, ¿ah? El salvavidas consiste en tocar la puerta a la SUNAT y decirle, SUNAT, te debo. Liquida el tributo que te debo, dime cuánto te debo y cuáles son los intereses y te lo pago. Sin fraccionamiento, ¿ah? Porque si no, no aplica. Entonces, si tú haces eso, si tu empresa hace eso, genial, se libera de la contingencia penal tributaria. Es decir, no va a poder ser investigada ni sancionada por ese delito tributario. Llevemos esto a un escenario un poco más hipotético, ¿ya? La empresa HP debió de pagar en la declaración de impuesto a la renta un monto de 200.000 soles por el año 2024, pero declaró solo, perdón, pero pagó solo 120.000, que fue lo que declaró. Al año siguiente se da cuenta de esto. La empresa cometió esta conducta de manera dolosa, a su representante, su gerente general de manera dolosa, pero al año siguiente se da cuenta de que hizo mal la operación. No mal en el sentido de que fue negligente, sino de que no le salió la operación perfecta. Y SUNAT puede darse cuenta, o la fiscalía incluso, y dice, ¿cuánto debemos? 80.000. ¿Los tenemos? Sí. Y si calculamos intereses será 5.000 más. ¿Tenemos 85.000? Sí. Hay que tocar la puerta a la SUNAT. Le toca la puerta a la SUNAT y le dice, oye, te debo 85.000, si quieres liquida el tributo. SUNAT lo liquida. Es verdad, me debes no 85, sino 80. Claro, pero son 5.000 de intereses. Sí, 5.000 de intereses. Puedes pagarlo, te lo pago en 15 días. Genial. Una vez que hace eso la empresa HP, se aplica la figura de la regularización tributaria. Y SUNAT no va a poder denunciar a HP por ese tributo no pagado. Y la fiscalía tampoco va a poder investigar, ni el Poder Judicial procesar a HP por ese tributo no pagado, porque el Estado te dice, a mí no me digas qué pasó, a mí solo págame, regularización tributaria. Pero tiene dos excepciones. No va a proceder la regularización tributaria cuando, excepción uno, SUNAT ya ha realizado alguna actividad de fiscalización, con lo cual frito pescadito. Y excepción 2, no va a proceder la regularización tributaria cuando la fiscalía ya abrió una investigación. Pero si no hay actividad de fiscalización alguna de SUNAT, si no hay investigación abierta de parte de la fiscalía, es procedente la regularización tributaria, pero para que aplique como tal, se tiene que pagar el íntegro de la deuda más intereses sin fraccionamiento. La regularización aplica solo para delitos tributarios, no aplica para delitos habaneros. Señores, preguntas. Sí, delitos de infracción del deber extrapenal e institucional. Extrapenal es cuando lo que estás infringiendo es un deber que está regulado en una norma extrapenal. E institucional es cuando lo que infringe es un deber que no necesariamente tiene que estar regulado en la norma extrapenal. Puede que lo esté,
pero lo importante es que es un deber que es innato a la existencia misma de la sociedad. Por ejemplo, defraudación tributaria. El que deje de pagar todo o parte de los tributos que graban las leyes mediante cualquier modalidad fraudulenta. Ok. Tengo un sujeto activo que puede ser cualquier persona, no necesariamente. Si es una empresa, tengo mi sujeto activo de empresa. Muy bien. Am, y tiene que dejar todo parte de pagar todo parte de los tributos que graban las leyes. ¿Será un delito común? ¿Será un delito de infracción del deber? Si es una empresa la obligada tributaria o si es un sujeto cualquiera el obligado tributario, persona natural, siempre va a ser un delito especial porque el sujeto activo solo puede ser obligado tributario, nunca va a ser un delito común. Ok, me olvido de la teoría del dominio del hecho. Vamos con la teoría de delitos especiales. Pero acá me hablan de una obligación de pago de una deuda. Ok, ya dejo de ser delito especial, perdón, de pago de un tributo, dejo de ser un delito. Ok, ya dejo de ser un delito especial y vuelve un delito de infracción del deber. Pero esta obligación está regulada en una norma extrapenal, claro, no necesariamente en el Código Tributario, no, en normas tributarias especiales, Ley General del Impuesto a Ley General del Impuesto a la Renta, puede ser la LIGB, las ITF, etcétera, etcétera. Ok, o en normativa incluso local, municipal, se habla de contribuciones, etcétera. Ok, por tal de los tributos que graban las leyes, ¿ah? Ojo con eso. Muy bien. Recuerde, tributo igual impuesto, arancel, contribución. Ok, entonces, ¿es un delito de infracción de deber extrapenal? Sí, podría ser. Sin embargo, puedes pensar un poco más allá. Pero yo recuerdo que se pagan tributos desde épocas antiguas, incluso hay parábolas en la Biblia donde se hablaba del recaudador de impuestos. Entonces no hay forma, eso no es un delito de infracción de un deber extrapenal. Sí, coincide, porque el deber va a estar en la norma extrapenal, obviamente, coincide. Ley penal en blanco, recuerda, los tributos, ley penal en blanco. Sin embargo, ah, al advertir que este deber de pagar tributos no es que sea un deber extrapenal, sino que además es un deber necesario o consustancial a la existencia misma de la sociedad, tú puedes decir calificarlo como un delito de infracción del deber institucional. Si lo califica como delito de infracción del deber institucional, está haciendo la tesis de Jacobs, con lo cual no vas a admitir participación de quien no es el obligado, de quien no tiene el deber. En cambio, si lo calificas como delito de infracción del deber extrapenal, dejas de aplicar Jacobs y aplicas Roxin, con lo cual sí vas a admitir la participación del tercero no obligado especial. Sí, mira, muy bien, Ximena. La autonomía del lavado de activos, de hecho, no está con la casación. No sé qué casación sea la de Puno, tendrás que poner el número en realidad, hay muchas casaciones. Pero todo viene desde los acuerdos plenarios: 3/2010, 2/2012, no me acuerdo cuál sea el 2012, la verdad. Pero todo se consolidó con la sentencia plenaria 1/2017. ¿Qué implica la autonomía de lavado de activos? Implica dos formas de verlo: una autonomía sustantiva y una autonomía procesal. La autonomía procesal implica que para investigar, procesar y juzgar por lavado de activos no es necesario la identificación, procesamiento y o sanción del delito previo. No, es más, me olvido del delito previo, lo llamo únicamente actividad criminal previa. En cambio, también existe algo denominado autonomía sustantiva, que te quiere decir, que te dice lo siguiente: para sancionar a alguien por lavado de activos, sí necesitas no la investigación, proceso ni sanción del delito previo, sino que necesitas la prueba del delito previo, la identificación del delito previo. ¿Por qué? Porque el delito previo, el origen ilícito de los bienes, efectos, ganancias, es parte del tipo penal objetivo de lavado de activos. Y al ser parte del tipo objetivo, tiene que ser abarcado por el dolo de lavado de activos. Y al tener que ser abarcado por el dolo, tengo que probar ese dolo y probar ese tipo objetivo. Es lo que te dice la autonomía sustantiva. Realmente es falso sostener que el lavado de activos es totalmente autónomo. Eso no es verdad. Al menos dogmáticamente no puede tener sustento ni sentido. ¿Puedo justificar dogmáticamente la autonomía procesal? Sí,
pero hasta el juzgamiento. Cuando voy a condenar, el estándar para condenar es la certeza, más allá de toda duda razonable. Tengo que tener certeza del origen ilícito de los bienes. Ergo, tengo que tener prueba del origen ilícito de los bienes. Ergo, tengo que saber de qué origen ilícito hablamos. Ergo, si es origen ilícito, es parte del tipo objetivo. Ergo, tengo que probar el tipo objetivo. Ergo, el dolo de lavado de activos tiene que abordar ese tipo de objetivo y también tengo que probarlo. Entonces, en nuestro sistema realmente coexisten las dos autonomías, autonomía procesal y autonomía sustantiva. No, perdón, estoy de tonterías. En nuestro sistema únicamente hay autonomía procesal, no puede haber autonomía sustantiva. La autonomía sustantiva implicaría desprenderme de cualquier vesagio del delito previo. Listo. Casación 1723-2018, perfecto, pero es que la autonomía Ximena de lavado de activos viene discutiéndose desde mucho antes, no desde esa cadación. La cadación no reconoce como tal la autonomía. La autonomía de lavado de activos, la sentencia emblemática es la plenaria 1-2017, sentencia plenaria 1-2017, pero la autonomía se viene discutiendo. Te recomendaría leer el acuerdo plenario 3-2010. El acuerdo plenario 3-2010 habla de lo que te dije. No puede haber autonomía completa de lavado de activos porque es necesario que el origen ilícito o los bienes, efectos y ganancias sean abarcados por el dolo, y eso es parte del tipo objetivo, lo cual fue desconocido por la sentencia plenaria 1-2017. A la fecha estamos en un nivel de inseguridad jurídica, porque estoy seguro que ningún tribunal a nivel de Corte Suprema, no refiero a primeros jueces, va a decidir aplicar una autonomía 100% de lavado de activos, es decir, sustantiva y procesal. ¿Sí? Pero de que es autónomo, se dice que es autónomo y además el artículo 10 del decreto legislativo C06 te habla de esa autonomía, pero es una autonomía solo para fines de investigación, no puede ser una autonomía para fines de condena. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta? Todo claro, muy bien. De nada, Ximena. Muchas gracias, profesor André, por sus palabras. Estoy seguro que esta ha sido una oportunidad provechosa para todos los asistentes, especialmente para su sección. Listo, cuídese mucho. Nos vemos, bye bye. Gracias, doctor. Gracias, Cuídese. Will. Hasta Gracias a luego. Jessica. Hasta luego. Y bueno, para continuar con la asesoría, vamos a presentar a la doctora Ana Paula. Es asistente y asociada también del estudio Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de y Uría. A continuación, doctora, por favor, cuando usted guste, vamos a Hola continuar con la chicos, asesoría. ¿qué tal? Buenas Gracias. noches. ¿Se me escucha? Sí, sí, se le escucha bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Viendo que tienen claro qué son las leyes penales en blanco, ¿no? Sino para hacer un simple repaso. ¿Sí? Ya, perfecto. Chicos, es una ley penal en blanco, lo que significa que para completar el supuesto de hecho típico, es decir, la conducta típica configuradora del delito, es necesario remitirse a normativa extrapenal. En este caso, nos tendríamos que remitir a aquellas normas que recojan las obligaciones tributarias y sus alcances. Por ejemplo, tenemos el Código Tributario, tenemos la Ley del Impuesto a la Renta, tenemos la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, entre otras. Em, a ver, aspectos generales de los delitos tributarios son delitos que tienen naturaleza de delito especial propio. Con ello, eso significa que solo pueden ser autores de este delito los contribuyentes y los responsables tributarios. Si ustedes se fijan, chicos, en los artículos 8 y 9 del Código Tributario, aquí se definen qué son los contribuyentes y qué son los responsables tributarios. Según el artículo 8, el contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria, y según el artículo 9, el responsable tributario es aquel que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a este. Entonces, chicos, con eso quiere decir que
al momento de imputar el delito de defraudación tributaria, en cuanto a personas naturales, lo van a poder ser el contribuyente o el responsable tributario, mientras que si se trata de una persona jurídica, va a ser autor el representante legal en la medida que haya cometido alguna conducta relacionada a la infracción. Por ejemplo, no sé, digamos, consignar gastos que disminuyan la base imponible. Porque chicos, ustedes saben que no se puede imputar un delito a alguien únicamente por su posición. Esa es una situación que vulnera el principio de proscripción de la responsabilidad objetiva, que si no me equivoco está en el artículo 7 del título, quizás 8, no lo tengo presente ahorita, quizás 8 del título preliminar del Código Penal. Eso sí lo tienen claro, ¿no, chicos? ¿Han visto responsabilidad objetiva y todo eso? Sí, perfecto. Em, ok. Hola, Ximena, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué deseas que repita? Lo que comenté al final. Ah, ok, claro. Cuando hablamos de delitos tributarios, chicos, como son delitos especiales, el círculo de autores está muy limitado. En cuanto a personas naturales, lo van a poder ser los contribuyentes o los responsables tributarios, cuyas definiciones las encuentran en los artículos 8 y 9 del Código Tributario. Y si hablamos de personas jurídicas, el autor va a ser el representante legal en la medida que haya cometido alguna conducta relacionada a la infracción, como consignar gastos que disminuyan la base imponible. Porque si el representante legal, por más que figure, no ha cometido nada que esté relacionado a la conducta de dejar de pagar total o parcialmente los tributos, esa imputación no estaría, está vulnerando el principio de proscripción de responsabilidad objetiva, que lo que te dice es que no se puede imputar a alguien un delito solo por su posición. Ese principio está recogido, esa prohibición está recogida en el artículo 7 u 8 del título preliminar del Código Penal, que te dice la responsabilidad objetiva está proscrita. ¿Quedó claro, Ximena? ¿Me confirmas, por favor? Ya, genial. Chicos, ¿alguno tiene alguna duda o sigo con el contenido? Por favor, me dicen. ¿Todo claro? Ya, genial, chicos. Igual si les surge alguna duda, no tengan miedo de ponerla por el chat. Acá estamos para absolver sus consultas y así les vaya bien en el examen. Ya, genial. Entonces seguimos. Eh, ok. Luego, chicos, el sujeto pasivo de los delitos tributarios siempre va a serlo el Estado representado por la SUNAT. Aquí no hay discusión alguna, siempre va a ser la SUNAT. Em, por otro lado, los delitos tributarios son delitos de resultado, ya que se exige la producción de un perjuicio para su configuración. Este perjuicio puede consumarse en dos momentos. Puede hacerlo desde el momento en que se deja de pagar total o parcialmente los tributos que establecen las leyes, o también desde el momento en que se obtiene o se disfruta de un beneficio tributario que no corresponde. Ahora, chicos, vamos a ver un tema que seguramente han visto con André y que es súper importante discutir cuando hablamos de estos delitos. André les ha hablado sobre la diferencia entre la evasión y la ilusión, ¿sí? Ya. Entonces, entiendo que ustedes ya saben, chicos, que cuando hablamos de evasión, con E y B chica, estamos hablando propiamente del delito como tal, porque la evasión tributaria se traduce en cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta y hace referencia a la verificación de un engaño como medio comisivo idóneo para cometer la conducta consistente en dejar de pagar total o parcialmente los tributos. Em, en otras palabras, chicos, en cristiano, para que se configure el delito, se tiene que verificar la existencia de una maniobra idónea
de manera tal que resulte apto para defraudar a la SUNAT. Y eso, como tal, es la evasión. Por otro lado, chicos, la elusión con L está recogida en la norma, ay, creo que es la norma 16, chicos, no lo tengo presente ahorita, en la norma 16 del Código Tributario. Si alguien lo tiene abierto, le agradecería que pueda buscarlo y copiarlo y pegarlo por el chat. La norma 16 en códigos romanos, en códigos en números romanos del Código Tributario, y esta norma establece una cláusula que permite a la SUNAT desconocer como delito actos que, por más que tengan la intención de evitar pagar los tributos, se mantienen dentro del margen de la legalidad. Chicos, es algo que comete mucha gente. Por ejemplo, tenemos a una persona, vamos a ponerle de nombre Juan. Juan abre una tienda de ropa que empieza a generarle ingresos considerables. Y como Juan ve que le está yendo bien en el negocio, desea expandirlo y esta expansión viene acompañada de no querer, o bueno, o de querer pagar menos impuestos. Entonces, para ello, decide crear varias empresas pequeñas y ponerlas cada una a nombre de sus familiares, a nombre de su hermana, a nombre de su esposa, a nombre de su mamá, entre otros. Pero quien realmente maneja todos estos negocios es Juan. Entonces, de esa forma, Juan hace pasar su negocio como si fueran varios pequeños y esto trae como consecuencia que evite tributar según el régimen que corresponde. ¿Es legal esto? Sí. ¿Es ético? No. Pero hay una gran diferencia, chicos. Esto que hace Juan no va a poder ser perseguible penalmente porque no es típico. Y al no ser típico, no hay delito. Que esto pueda ser sancionado en la vía administrativa es otro tema. Pero hablando de derecho penal, y como ustedes saben que es de última ratio, no hay delito aquí. No sé si ha quedado claro, chicos, porque es súper importante esta parte. Hola, Marcel. Claro que sí. A ver, cuando hablamos de delitos tributarios, tenemos dos palabras, la evasión y la elusión tributaria. Por más que puedan parecer sinónimos, no lo son, porque la evasión como tal es delito en el sentido de que se traduce en los artificios, engaños o la astucia, ardid o cualquier otra forma fraudulenta que utilice el sujeto activo para dejar de pagar total o parcialmente los tributos que establecen las leyes. Entonces, la SUNAT, bueno, perdón, la Fiscalía tiene la carga de la prueba al momento de investigarte, de acreditar que tu actuación eh, fue dolosa en el sentido de que engañaste o, digamos, cometiste cualquier otro acto fraudulento para, valga la redundancia, defraudar a la SUNAT. Tiene que tratarse de un medio comisivo idóneo para este fin, un delito. Por otro lado, la elusión es una cláusula que está recogida en la norma 16 del Código Tributario que permite a la SUNAT desconocer actos o situaciones que no tienen una finalidad económica válida, porque lo que se busca es evitar pagar los tributos. Dicho de otro modo, son conductas que si bien eh, están destinadas a evitar pagar menos tributos, no son ilícitas como tal, no son delito. Pero quien realmente maneja el negocio de todas estas pequeñas empresas es Juan. Entonces, de esta forma, al haber puesto cada negocio a nombre de cada familiar suyo, evita tributar según el régimen que corresponde. Esto que ha hecho Juan a nivel penal no es perseguible porque ha sido un acto elusivo, ¿sí? Pareciera que es delito, pero en realidad no lo es y el propio Código Tributario te establece ese salvavidas, por así decirlo. Y es algo que en realidad mucha gente hace, chicos.
De alguna otra manera se las ingenia para tributar menos, y eso no quiere decir que estén cometiendo un delito, porque son actuaciones elusivas que podrían ser sancionadas en la vía administrativa, sí, pero en la vía penal no. Entonces, sí, se cortó mi audio. Chicos, ¿pueden confirmarme si se me escucha? Ahora sí se te escucha, sí te escucho. Ah, ya, genial. Sí se escuchó todo lo que dije, ¿no? Sí, no, sí, sí se entendió el tema del ejemplo entre Ah, ilusión. ya. Genial, chicos. Entonces, si ustedes les ponen un caso de delito tributario que seguramente les va a tocar, seguramente, conociendo a André, va a ser un tema de diferenciar actos evasivos de los elusivos. Entonces, lo que tienen que hacer básicamente es determinar si si en el ejemplo que se plantea, la persona realmente ha, digamos, desarrollado tal maniobra idónea y apta para defraudar a la SUNAT a través de engaños o falsedades. Tiene que ser una actuación demasiado apta para dejar de pagar total o parcialmente los tributos. Entonces, tienen que empezar por eso, chicos. Tienen que hacerse la siguiente pregunta. ¿Esto de verdad eh, ha sido maquinado tan bien que ha podido defraudar a la SUNAT de esta forma? Y cuando tengan esa respuesta, van a poder determinar si son actos evasivos, es decir, delito, o actos elusivos, que no son delito. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, seguimos, chicos. Em, en línea con lo que estoy mencionando, el delito de defraudación tributaria es eminentemente doloso. O sea, primero porque el mismo tipo penal no establece una modalidad culposa y como ustedes saben, si no lo dice es porque no existe. Y porque además no hay manera de que tú puedas alegar habiendo falseado documentos o engañado que lo hiciste sin intención y conocimiento. Y más allá del dolo, estos delitos exigen este delito exige la presencia de un elemento subjetivo especial que consiste en el ánimo de lucro o de actuación en provecho propio o de un tercero. En otras palabras, chicos, tiene que haber un móvil lucrativo para que pueda configurarse este delito. Em, un claro ejemplo de lo que estoy mencionando es cuando el sujeto activo es consciente de que está ocultando ingresos, eh, o sea, es totalmente consciente y aún así lo hace. ¿Qué hace? Oculta ingresos, consigna pasivos inexistentes o solicita beneficios tributarios que no le corresponden. Em, por último, chicos, en cuanto a los aspectos generales, para entrar a los específicos, está de más decir que la acción penal del delito de defraudación tributaria es de carácter público. Es decir, solo el Ministerio Público tiene la potestad de iniciar o no una investigación penal, ya sea de oficio o en virtud de una denuncia formulada por la SUNAT o un tercero. Chicos, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Perfecto. Eh, ¿Me podrían comentar si han visto todos los artículos de la ley penal tributaria o solamente han visto el delito de defraudación tributaria como tal? Ah, Ximena, no vi tu mensaje. Sí, unos ejemplos de maniobras aptas. Yo creo que la respuesta a esto podemos verla ahorita que vamos a entrar a ver el delito como tal y voy a poner ejemplos. A ver, chicos, nos vamos a guiar del artículo 1 de la Ley Penal Tributaria que regula el delito en su tipo base. ¿Sí? El que en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes. Listo. Un ejemplo de esto, chicos, es el siguiente. Tenemos a una persona, a Mario, que es el representante legal de una empresa dedicada, no sé, a la importación de accesorios vehiculares.
Y como Mario quiere pagar menos impuestos porque es criollo, empieza a emitir facturas por montos menores a los reales y omite registrar unas ventas. Entonces, esa maniobra, Ximena, es apta porque ¿cómo emites una factura por un monto menor a a lo que has ganado sin hacerlo con la total intención de defraudar a la SUNAT? O sea, o sea, decir que te confundiste o que lo hiciste de casualidad es bastante jalada de los pelos. Em, por otro lado, chicos, el artículo 2 establece las modalidades. Em, el inciso A te menciona ocultar total o parcialmente bienes, ingresos, rentas o consignar pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar. Y el siguiente inciso dice no entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos que se hubieran efectuado dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes y reglamentos pertinentes. Ejemplo, chicos, tenemos al gerente general de una empresa, vamos a llamarlo Carlos, una empresa que brinda servicios de consultoría y que actúa como agente de retención del impuesto a la renta de sus trabajadores. Y con el fin de reducir el monto del impuesto que su empresa debe pagar, Carlos empieza a registrar deudas inexistentes para aparentar pérdidas. Entonces, chicos, tenemos este ejemplo en el que un gerente general registra deudas que no existen para aparentar pérdidas y el ejemplo que mencioné en cuanto a la ilusión de una persona que crea varias pequeñas empresas y las pone a nombre de sus familiares. En el primer ejemplo hay una actuación eh, totalmente dolosa, totalmente eh, con un móvil lucrativo. Y en el otro, si bien podría parecer que y no podría parecer, hay intenciones de que se desea tributar menos, lo cierto es que no hay ni una sola prohibición de que una persona pueda crear empresas a nombre de sus familiares. O sea, ustedes pueden crear empresas y ponerlas a nombre de sus familiares y ustedes manejarlas. No hay ninguna sola disposición legal que prohíba esto. Entonces, todo lo que no está prohibido está permitido. Pero con esto, lo que hace la persona es tributar menos según el régimen que le corresponde. Entonces, es una viveza, sí, es una criollada, sí, pero no es ilícito. Entonces, como les comentaba, la primera pregunta que tienen que hacerse para diferenciar si es una conducta evasiva o elusiva es, ¿eso está prohibido? Y chicos, estoy segura que ustedes conocen gente que hace lo mismo que lo que mencioné en el ejemplo, ¿ah? Em, Crearse RUC como persona natural o crear empresas en nombre de otras personas y que uno la maneje. Es algo que hace muchísima gente. Entonces, pero esto no está prohibido. Entonces, y al no estar prohibido, no lo hace ilícito, por lo menos desde la óptica penal. Esto puede ser sancionado en la vía administrativa, seguro, probablemente, pero no, la fiscalía no te va a perseguir por esto. ¿Sí? Ya, perfecto. Eh, Se quedaron en el fraude, o sea, se quedaron con el tipo base y sus modalidades, seguro. ¿A eso te refieres? ¿Sí? Ah, ya, o sea, Camila, ustedes no han visto los otros delitos tributarios que están en los artículos 5A, 5B, 5C, 5D, ¿no? ¿No? Ah, ya, ok, para no confundirlos. Entonces, chicos, luego del artículo 2 que regula las modalidades, tenemos el artículo 4 que enlista un par de circunstancias agravantes. Em, el inciso A te menciona que la pena se agrava cuando se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos. Y el inciso B te dice, se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos. Un ejemplo de esto, chicos, a ver, dejen que pienso.
Ya. Tenemos el representante legal de una empresa de transporte de carga, lo vamos a llamar Jorge, y Jorge tiene una deuda tributaria bastante significativa ante la SUNAT. Entonces, previendo que se va a iniciar una cobranza coactiva en su contra y con el fin de aparentar que su empresa no tiene capacidad de pago, Jorge transfiere todos los vehículos de la empresa a nombre de terceros mediante contratos simulados de compraventa y dona el inmueble donde funcionaba la oficina. Entonces, ven, ¿alguno puede decirme cuál de las dos modalidades se ha configurado en este caso? No, sí, o sea, por supuesto que es un delito, pero ¿cuál de las dos modalidades, cuál de las dos circunstancias agravantes del artículo 4 se ha configurado? No, en realidad es el inciso B, porque ¿qué ha hecho Jorge con toda esta acción? Está aparentando que su inverso está en la quiebra, que se quedó sin nada. Transfirió todos los vehículos siendo una empresa de transporte de carga y donó el inmueble donde funcionaba la oficina. Se quedó con nada. Entonces, está simulando, pero en realidad los vehículos, si bien han sido transferidos, siguen, siguen siendo suyos. Y el inmueble, bueno, quizás lo donó, pero puede recuperarlo. Entonces, lo que ha hecho es simular un estado de insolvencia patrimonial. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya, perfecto, chicos. Entonces, si solamente han llegado hasta acá, no quiero confundirlos, porque ya los siguientes son otros delitos tributarios. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Hola, Paula, ¿podrías explicar de pronto el tema un poco más el tema de la regularización? Por supuesto, dame un segundo, por favor. Ya, a ver, chicos, a ver, cuando hablamos de regularización tributaria, tenemos que remitirnos sí o sí al Acuerdo Plenario 2/2009 y también al artículo 189 del Código Tributario. Este artículo nos dice, eh, no procede el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, ni la comunicación de indicios de delito tributario por parte del órgano administrador del tributo, cuando se regularice la situación tributaria en relación con las deudas originadas por la realización de alguna de las conductas constitutivas del delito tributario contenidas en la Ley Penal Tributaria, antes de que se inicie la correspondiente investigación dispuesta por el Ministerio Público o, a falta de esta, el órgano administrador del tributo inicie cualquier procedimiento de fiscalización relacionado al tributo y periodo en que se realizaron las conductas señaladas. Chicos, en cristiano, si tú cometes algún delito y te arrepentiste de eso porque ves que la pena es muy grave y no quieres ir a la cárcel, lo que puedes hacer es regularizar tu deuda, es decir, pagar lo que no has pagado o corregir las declaraciones falsas que hayas dado. Y eso tiene que ser antes de que la SUNAT te realice algún requerimiento en el marco de un procedimiento de fiscalización, un requerimiento que claramente tiene que estar relacionado a ese tributo, o antes de que la Fiscalía emita su disposición de inicio de diligencias preliminares. Entonces, es el salvavidas de mucha gente que la fregó, pero sabe que la fregó y no quiere ir a la cárcel. Entonces, una persona va a ser exenta de responsabilidad penal en tanto regularice su deuda tributaria, lo que quiere decir que puede pagar los tributos que adeuda a la SUNAT o puede corregir sus declaraciones en caso de que haya brindado declaraciones falsas. ¿Sí? Eso es más que nada lo que tienen que saber sobre la regularización tributaria. No sé si lo han llegado a profundizar. Es la única forma, es la única forma de estar exento de responsabilidad penal en delitos tributarios. Sustantivamente hablando, sí. Procesalmente hablando, pueden haber otras vías, pero estamos hablando ya dentro de una investigación penal. Pero sustantivamente sí, es la única forma. Y esta regularización solamente aplica para los delitos tributarios, o sea, no es que tú puedas arrepentirte después de haber cometido un delito, decir, ay, perdón, voy a corregirlo,
y, y ya no se te va a iniciar una investigación en contra. Eh, Al menos sustantivamente hablando, porque procesalmente hablando, si hay vías para, digamos, acogerse a principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, pero no los quiero confundir con eso porque son aspectos sumamente procesales. ¿Todo claro, chicos? Sí, genial. Entonces, ¿alguno tiene una duda adicional? Bueno, chicos, entonces ahí nos quedamos. Estudien, estoy segura que les va a ir bien. Ya tienen todo claro. Así que nada, les deseo mucha suerte en el examen, chicos. Y nada, cuídense. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Ana Paula. Le agradecemos por haber no solo complementado, sino también aportado distintos y nuevos conocimientos a esta sesión. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Esperamos que cada lección que se ha impartido Gracias, cuídense sea de gran mucho. Buenas uso para noches. sus próximos exámenes. Muchas gracias, chicos. Espero que tengan una buena noche.